todos aquellos que no nos habéis podido ver, hemos estado hablando en otro tipo de foros, pero estábamos conectados, ¿verdad? Buenas tardes, María Jesús. Buenas tardes. ¿Me Bueno, oyes? ¿me veis bien o la imagen está congelada? No, no, perfectamente. Venga, perfecto, pues entonces bien, Sí, sí, así. sí, muy bien. Muy Luminoso bien. todo, el audio también, no hay retorno ni hay nada así raro. No, no hay nada raro, todo bien. Bien. Lo que voy a hacer es subir el volumen, eso sí. A ver, bien, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Mucho, mucho tiempo. Madre mía, qué ganas tengo de poder vernos, aunque no tocarnos, pero vernos Pues es físicamente. una Hola. de una de las cosas más potentes que va a haber que frenar precisamente, ¿no? Un poco Mm. el contacto físico y que no genere eso ningún tipo de frustración o distanciamiento más allá del meramente formal, ¿no? Pues sí. Sí, se trata un poco también de esto. Ya veremos a ver cómo, como dicen, esa nueva normalidad nos vamos también adaptando, porque dependiendo también de cada actual, su circunstancia, de cómo sea su propia vida, lógicamente se irá adaptando de una manera o de otra, ¿no? Entonces, dependiendo también de la etapa de nuestro desarrollo, ahí si vamos a hablar de adolescentes, pues los chicos y las chicas pues también se adaptan de forma distinta, dependiendo de muchas circunstancias también, ¿eh? Claro, Ujú. sí, hoy toca adolescentes. Ha habido además varias personas que nos han preguntado sobre ellos porque tienen Ah, trabajos pendientes en la universidad. La ah, universidad, el sí. tema académico no para, sí, ha habido un par de ellas que luego te Ujú. lanzaremos. Pero antes de Ujú. nada, te pediría un poquito que nos hicieses una presentación algo más eh, pormenorizada de quién eres, Ujú. de dónde vienes, de qué te Ujú. lleva al mundo de la psicología primero y luego a la educación social. De la educación social. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Porque la historia es larga también, ¿eh? Soy madrileña, como muchos y muchas sabéis, pues afincada aquí y en el País Vasco, muy enamorada de esta tierra, porque, bueno, a mí me gusta mucho el monte, el verde y el mar. Y desde luego que aquí pues he hecho algo muy real, que es una afición como es el surf, que empecé hace, bueno, ya 3 años aproximadamente. Soy, bueno, pues una principiante, desde luego, pero esto de meterme en el agua yo creo que es fantástico y yo creo que ha aportado mucho, mucho en mí y en mi vida, ¿vale? Luego, eso, pues, en cuanto a mis hobbies, a mi forma de vivir, a lo que para mí también significa el deporte y la libertad, ¿no? De coger una bicicleta o de coger una tabla de surf y estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que aquí, en el País Vasco, esto es fundamental y a mí me ha aportado muchísimo en mi vida personal y profesional también, ¿eh? Fíjate. Ujú. Y bueno, pues yo era educadora social, sigo siendo educadora social, pero luego más tarde aquí en el País Vasco, pues quise estudiar y porque a mí el comportamiento humano y el poder también entender qué es lo que profundamente, qué es lo que al ser humano, a las personas nos hacen comportarnos de una manera determinada, pues me llevó también a profundizar más y a estudiar psicología y a tener una formación mucho más enfocada a la psique, ¿no? Pero fíjate, yo creo que para mí la educación social tiene mucho sentido y siempre ha tenido mucho significado en mi profesión, pero también en mi forma de vivir, en tanto que pues yo veo la psicología desde un punto de vista social, desde la convivencia, desde el cómo las circunstancias que vivimos en nuestro día a día nos afectan en nuestro comportamiento. Es decir, no tanto desde un punto de vista individualista, por eso también hago bastante crítica bueno, pues a todas estas terapias muy positivistas, muy desde el propio individuo, desde lo que uno, si no se esfuerza, no es feliz, si no se esfuerza lo suficiente, o como si fuera algo, un aspecto muy culpabilizador, ¿no? También. Hago, de hecho, muchas críticas a todo este tipo de terapias, ¿no? Muy enfocadas en el esfuerzo y en el positivismo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo social ha tenido y tiene pues mucha importancia. Por lo tanto, una psicología muy social, muy desde lo social y muy desde lo que significa para mí los valores de convivencia. Y yo creo que esto es fundamental. Una vertiente claramente humanista, ¿verdad? Muy, Centrada en la bueno, persona. muy humanista
y te voy a decir también, como hablo mucho de comportamiento, muy conductual. Es decir, trabajo mucho la actitud de las personas, pero no como un concepto abstracto. Sin hablar de actitud es como hablar de las nubes, ¿no? Tienes que tener una actitud positiva frente a la vida. Bueno, ¿y eso qué es, no? ¿En qué se traduce? Entonces, desde ahí sí que trabajo mucho desde el comportamiento, porque para mí la actitud es precisamente eso, es la intención de comportarme o de actuar de determinada manera. Bueno, pues vamos a ir viendo qué valores hay ahí para comportarnos todos de una determinada manera, ¿no? Por eso me gusta mucho trabajar desde lo social, y es precioso. La verdad que para mí trabajar desde el ámbito educativo, psicoeducativo, pues es un privilegio, la verdad. Y bueno, así estamos ahora mismo, confinados. Te estoy hablando del País Vasco como disfrute del verde, del monte, del mar y aquí estamos, sin poder disfrutar de ello. Llegará el momento, llegará el Sí, momento. va a ser imperativo, no quepa duda. Ya Sí, estamos, sí, ya sí, estamos en el sí. final de esto. Avanzabas ya una de las primeras preguntas que teníamos preparada. Y es que Venga, ciertamente mucha de la temática y tu trayectoria profesional, sobre todo en los últimos años, has tratado mucho el tema del bienestar emocional y el tema de la salud. Sin sí. embargo, eres bastante escéptica, como comentabas hace un poquito, sobre las psicologías positivistas y el mindfulness, Power for All, un poquito. Bueno, Sí me ajá. gustaría que nos hicieses o nos desgranases un poquito dónde crees tú o dónde pondrías esa delgada línea para redundar en una y sin embargo alejarte de la otra. ¿Dónde crees que, Ujú, porque muchas veces esas fronteras también entre los profesionales se nos quedan muy diluidas? No sabemos si sí. estamos pecando precisamente de un superoptimismo irracional movido por la influencia última o por la última Sí. tendencia o por nuestras propias experiencias vitales y dejamos la otra parte, ¿no? Ujú. Bueno, aquí quizá es importante saber dónde está esa línea, y yo diría que está en lo que se hace con ello. No es tanto la práctica en sí misma, porque yo de hecho, si estoy hablando y critico también ese tipo de herramientas o de técnicas, es porque también las he estudiado las he estudiado, las he aplicado a mí misma, pero también las aplico en terapia. En terapia. ¿Me estás oyendo ¿Me bien? estás oyendo bien? Sí, yo sí te oigo. Algunos compañeros dicen que igual no me oyen a mí tanto, pero yo a ti sí te oigo perfectamente. Vale, vale. Ahora, son las prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Es necesario que haya una buena práctica de estas herramientas. Y debemos tener muy claro también los psicoterapeutas o los terapeutas que nos dedicamos a acompañar a personas, cuál es el uso, cuál es el fin. Si es un fin, hacia dónde va, si es un fin terapéutico para la persona o es un negocio también. Entonces, ahí sí que tenemos que tratar de diferenciar cuáles son los valores a la hora de aplicar estas terapias y cuáles son los fines. Primero esto, luego determinar el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y ahí vamos también a los valores. No sé si te he contestado bien o... Sí. Una de las dudas que también nos surgen, bueno, me ha dicho un amigo, una buena fuente, me dice que te pregunte, por favor, que qué te pasa con las constelaciones. ¡Wow! Bueno, es que aquí, mira, es que, fíjate que yo venía aquí a hablar de adolescente, pero se nos está yendo un poco la línea y no me parece mal del No todo. te preocupes, Pues, ¿qué me no, pasa no, con las constelaciones? Pues eres buena con porque he estado también en constelaciones, entonces sí que es cierto que a mí me parece también que hay una línea muy subjetiva en el tema de las constelaciones en las cuales uno se puede dejar llevar por interpretaciones que pueden ser a veces contraproducentes. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a constelar algo que para mí es importante y me puedo llevar una idea interpretativa y bastante subjetiva, perjudicial. Es decir, sino que puede llegar a perjudicar. Quizás a lo mejor las experiencias que yo he tenido no han sido tampoco las adecuadas o no he estado tan bien en manos, pero es
esto es algo que suele ocurrir y es un argumento que yo también lo he escuchado en varias experiencias con otras personas. Entonces uno también esto nos lleva a tener otras conclusiones y decir, oye, si yo he tenido esta experiencia y otras personas han tenido experiencias similares, quizás a lo mejor esto también hay que ponerlo encima de la mesa y cuestionarlo. Y decir, bueno, vamos a ver, hasta qué punto también esto puede llegar a perjudicar o puede ayudar a las personas en sus procesos, ¿no? Sean los que sean, ya sean procesos personales, pero bueno, en el caso en el que yo también he vivido esta experiencia ha sido en procesos profesionales, que dices, jo, quizás a lo mejor no está ayudando. Es abrir la duda de si verdaderamente estas herramientas, mindfulness, constelaciones, psicología positivista, ayuda o lo que hace es perjudicar a la persona a la hora de tomar decisiones adecuadas. O otro tipo de decisiones donde, aunque hay que afrontarlas de forma distinta, pueden llegar a perjudicar. Digo, estas terapias positivistas, mindfulness, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, vamos a recordar, para los no versos todavía en la materia, un poquito, sobre todo que tenemos algunos estudiantes que nos suelen seguir, en qué consiste un poco las constelaciones familiares principalmente, aunque también se trabaja mucho las constelaciones organizativas, ¿no? Pero claro, viene a ser más o menos principalmente pues una terapia que viene a defender que la influencia que ejerce la familia, la estructura familiar en el propio individuo, tanto a nivel cognitivo como socioafectivo e incluso en algunas conductas del individuo en sí mismo, ¿no? Más o menos. Bien. Bueno. Háblanos un poco. Perdona. Sí, te dejo. Sí. No, bueno, de hecho, todo el tema de las constelaciones, pues viene, bueno, derivado también, pues una psicología sistémica. Yo utilizo también la sistémica en terapia, pero la utilizo de una manera como una herramienta de ayuda y de aporte en la terapia, pero no hago de ello la única terapia. Es decir, utilizo esa herramienta como forma de ver qué movimientos hay en el sistema familiar, qué lugar ocupa esa persona dentro del sistema familiar o qué lugares, qué roles tienen los distintos miembros, ¿vale? Pero es algo que forma parte en todo un proceso donde van surgiendo más cosas. Por eso también es importante, dentro de los procesos terapéuticos, saber dónde aplicar una herramienta y dónde aplicar otras herramientas, porque no siempre lo mismo vale para todo. O sea, no solo una cosa o una herramienta vale para todo. No solo el mindfulness vale para relajar o no solo el mindfulness vale para, bueno, porque tampoco el objetivo del mindfulness no es relajar y esto ya lo sabemos, pero hay que saber también dónde y cuándo aplicar distintas herramientas. ¿Vale? Ya sea mindfulness, ya sea constelaciones, ya sea coaching o ya sea lo que sea. De todas maneras, a ver, son herramientas a utilizar dentro de los procesos psicoterapéuticos, independientemente de que estemos trabajando con chavales, chicos, chicas o en procesos profesionales, ejecutivos o en personales, da igual. Aprovechamos este tema que acabamos de tocar, que estamos tocando, sobre mindfulness, para enlazarlo un poquito con las adolescencias. Y es que nos pregunta Laura, que ella misma trabaja con menores extranjeros no acompañados de edades entre los 16 y los 18. ¿Sería efectivo trabajar con ellos en mindfulness? Nos dice que es muy difícil trabajar el tema de concentración y relajación y la atención directa, todo el tema de concentración y demás. ¿Qué les diríamos? Bueno, le diríamos que lo puede utilizar, lógicamente. A ver, bueno, como hemos dicho, la relajación es secundario. Cuando se aplica mindfulness, si una persona logra relajarse, pues estupendo, pero a veces no es esto lo que se consigue, sino que es todo lo contrario. Hay gente que, por ejemplo, aplicas mindfulness y lo que hacen es ponerse todavía más nerviosos. ¿Por qué? Porque son personas, pues, fisiológicamente o bueno, pues su forma de ser y estar, sobre todo los adolescentes, los chicos y las chicas, pues son más activos, son más movidos. Entonces, si tú coges a un chico y una chica y le paras, pues bueno, puedes conseguir, hay más probabilidades de conseguir el efecto contrario, y es que se ponga más nervioso, ¿no? Pero ¿lo puede aplicar? Pues sí, claro que lo puedo aplicar, con un sentido de, más bien, fíjate, más que de relajación, que se puede conseguir,
es de atención también a sus sentimientos, de ponerse más en contacto con lo que siente, con sus pensamientos, porque sí que es parte de muchas de las dificultades que tienen muchos chicos y chicas adolescentes, es no ser verdaderamente, o sea, conscientes de lo que sienten o no atenderse en sus sentimientos y en sus pensamientos, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo y cómo gestionar desde ahí, por ejemplo, la rabia o gestionar eh, pues eso, la tristeza que puedo llegar a sentir cuando me deja mi novio o mi novia, ese tipo de sentimientos y tomar contacto con ellos para darse cuenta de que no son peligrosos y que sintiendo y permitiéndolos pueden actuar de forma distinta y no dejándose llevar por la reacción de los propios sentimientos, pues el mindfulness, por ejemplo, aquí les puede funcionar y venir muy bien, ¿no? Sobre todo para esto, para atenderse, Claro. escucharse, dejarse y permitirse sentir y no reaccionar de una manera que pueda ser inadecuada. Dime, dime. No, entroncando con lo que ella misma también aportaba, decía que están igual muy reducidos en cuanto a actividades o en cuanto a sentimientos de pertenencia muy ligados a actividades muy concretas como pueda ser el fútbol y tal. Yo creo que a partir de ahí, ¿no? Entroncando un poquito de esas actividades en las cuales ellos enganchan o engarzan, poder ir trabajando pequeñas cositas de bienestar emocional y de concentración, pues primero en actividades lúdicas deportivas para luego ir interiorizando un poquito más y desarrollando un poco Uh-huh. más ese tema de bienestar en otros foros o en otros espacios, ¿no? Sería un poquito la clave. Bueno, sería la clave también, incluso si se puede aplicar en entornos deportivos, también, bueno, pues los miedos que pudieran tener ellos incluso o la tensión que pueden tener acumulada para precisamente no evitarla, sino que permitirse sentir y a partir de ahí, bueno, bajar o rebajar la intensidad de la reacción de su tensión o de sus miedos por ejemplo, ¿no? A la hora de jugar o de practicar cualquier deporte, que esto también es importante. Uh -huh. Exactamente. Claro, va un poco encaminado también ahí a la cuestión más emocional, ¿eh? De atenderse, de permitirse, de contener, la emoción. Perfecto. Vamos con una pregunta. Sabes que los invitados la semana o los días previos a la entrevista suelen dejar una que a ti también te tocará, obviamente, para el siguiente invitado. Te dejaba Íñigo Martínez de Mandojana la semana pasada la pregunta de cuál sería el mejor recurso educativo terapéutico que sueles utilizar en el trabajo con adolescentes. Y esa iría engarzada también a una autopregunta que te hacías tú recientemente en las redes sociales, que sería ¿qué pautas de estilo educativo debemos utilizar con adolescentes? Bueno, ¿qué pautas? Bueno, desde mi punto de vista es el acompañar. El acompañar. Y esta es una palabra que se puede interpretar de muchas maneras. Los chavales necesitan que alguien, una persona referente, incluso, bueno, yo en este caso soy desconocida para ellos, pero nos vinculamos. Vincularse a un adolescente, a un chico, una chica, es acompañarle a la hora de tomar sus propias decisiones. Es decir, si yo ¿qué pautas? Es proporcionar espacios para que los chicos y las chicas puedan tomar decisiones adecuadas, coherentes, en tanto también a lo que quieren, a lo que desean, y que haya alguien que pueda confiar en ellos y que les proporcionen también esa autonomía y esa libertad. Incluso, es decir, es ser referente, es acompañar y ser referente para tener una imagen positiva también, ¿eh? Y que ellos puedan confiar en una persona. Por lo tanto, es acompañar desde la confianza. ¿Vale? Para mí, yo creo que Perfecto. esto sería una respuesta. Ser modelo Me queda una, referente para ellos. pues, leyendo un poquito, me he estado repasando algunas cositas súper interesantes que tenemos por aquí, bueno, que en tu caso tienes redactadas, que has publicado, por ejemplo, una reciente entrevista en Jotdown, Sí. y me parecía una lectura muy cruda, a la vez que ilustrativa de las situaciones en las cuales nos podríamos encontrar toda la sociedad en general, pero más concretamente también los adolescentes en esa vorágine de estímulos que tienen de entre individualismo, a los que, bueno, a los que falsamente acusamos como individualistas, Egocéntrico. egocéntricos,
tal y cual. ¿Crees que de alguna manera podemos utilizar estas situaciones tan paradójicas o tan tremendistas para trabajar o volver a revincularnos con ellos de otra manera mucho más cercana y necesaria? Eh, bueno, en nuestras manos está esto. Si para mí hay algo importante para trabajar con los chicos y con las chicas es transmitir precisamente eso, ese cambio de valores. Es muy difícil cuando vivimos en una sociedad donde esos valores, bueno, no son equiparables. ¿A qué me refiero con esto? En nuestras manos está precisamente por esos valores sociales. Mm, es cierto que los chavales viven con muchos estímulos y tienen hoy muchos privilegios, es cierto, pero ellos saben también lo que es bueno para ellos y lo que es bueno también para la sociedad. Y yo creo que los adultos y sobre todo los sistemas que tienen más cercanos, sus padres y las personas que estamos a nuestro alrededor, en esto tenemos mucha responsabilidad. Por lo tanto, dependerá de esto, de nuestra responsabilidad como adultos para transmitir precisamente ese referente de cómo pueden hacer las cosas ellos distintos y diferentes. El hecho de que trabajen de forma distinta a nosotros, porque desde luego que van a tener recursos muy diferentes a los nuestros, no quiere decir para nada que eso sea un riesgo para que hagan las cosas mal, sino todo lo contrario. Fíjate, el otro día estaba hablando con un amigo sobre cómo nosotros hemos sido educados con la cultura del esfuerzo, ¿no? A nosotros yo creo que nos han metido en vena que si no nos esforzamos pues no vamos a ser nadie o no vamos a conseguir nada en la vida, ¿no? Yo creo que esto es algo que erróneamente muchas veces transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas y no nos damos cuenta de que ellos también se esfuerzan, pero como tienen otros recursos, son muy inteligentes y deciden utilizarlos para esforzarse menos. Para esforzarse menos. Pero es que esto es muy inteligente. Y yo creo que esto no quiere decir que para nada no se esfuercen y que para nada hagan las cosas mal, sino todo lo contrario, les van a hacer muy bien. Y yo creo que tenemos que tener más confianza en ellos y no precisamente romper esas expectativas, diciéndoles que si no se esfuerzan no van a ser nadie, no van a conseguir nada, etcétera, etcétera. Porque no hay nada peor para los chicos y para las chicas que la decepción, fíjate, el miedo a decepcionar. Y muchas veces esto pesa mucho para los chavales, para los chicos y las chicas. Pregunta de brocha gorda. Ya sé que a veces los datos los manejamos un poco a nuestro antojo, pero si tuvieses que poner en una balanza el porcentaje de padres desorientados con pocas o erróneas herramientas o habilidades parentales y adolescentes perdidos, Yeah. ¿cómo la pondríamos? Bueno, hay matices, porque ya de por sí el paso por la adolescencia es un proceso de cambios físicos, psicológicos, donde el propio chicos y chicas, todos hemos pasado por esto y yo creo que todavía seguimos pasando algunos, nos sentimos perdidos, porque hay muchos cambios, tanto físicos en nuestro cuerpo, que muchas veces por eso ellos no es que no tengan la habilidad de gestionar sus emociones, es que aún precisamente por esos cambios físicos no pueden hacerlo. No es que no quieran, es que no pueden gestionar la rabia a veces o gestionar otro tipo de cambios que están ocurriendo en su cuerpo. Bien, por eso te digo que ya de por sí mismo el propio proceso ya implica el estar perdido. Pero si ya el propio sistema familiar no ayuda, es decir, que si ya los chavales no sienten y no tienen la percepción de seguridad, de confianza, de afecto, de apoyo y de ayuda, apaga y vámonos. O sea, ciertamente una cosa lógicamente va acompañada de la otra, pero a veces hay matices. El propio hecho ya de este proceso de adolescencia ya implica el estar perdido, ya implica. Pero por esto tiene la influencia y desde luego que el sistema familiar en el que conviven los chicos y las chicas, pues lógicamente va a influir y va a ser y puede ser un factor de riesgo o un factor de protección para el desarrollo sano de los chicos y de las chicas, eso es.
¿Podríamos denominar a Instagram como la edad del pavo de los 80? Sí, claro, de los 80. Sí, sí, Es sí, una de frase hecho, como muy recurrente en mi ámbito familiar, ¿no? Como muy de madre de los 80, sí, de, totalmente. todavía de, De de hecho, bata de... ellos utilizan, bueno, el Instagram, ahora ellos utilizan este espacio para relacionarse. Por este motivo, los chicos y las chicas hoy con los que yo estoy atendiendo y haciendo acompañamiento, este momento circunstancial que estamos, este momento tan apocalíptico que estamos viviendo, ellos no lo llevan tan mal. ¿Por qué no lo llevan tan mal? Pues porque ellos utilizan, bueno, pues estos medios virtuales para relacionarse. Y estos medios para ellos, pues como decía Bauman, decía algo así como que estas formas de relacionarse virtual son de fácil acceso y de fácil salida. Facilita las relaciones, son líquidas, ¿de acuerdo? El Instagram para ellos es un lenguaje diferenciador, o sea, utilizan un algoritmo diferente. Ellos, por ejemplo, dicen, me hables en Instagram y si me hablas en Instagram ya podemos mantener una relación. Y esto es lo que hace la diferencia entre ellos y ellas y nosotros. Y es importante entender su lenguaje también para saber cómo se relacionan ellos, pero no como una crítica, sino como una forma normal de comunicación distinta a la nuestra. Pero no es mala, no por ello es mala, es diferente, ya está, es distinto. Efectivamente. Nos pregunta Patri Polo, para un trabajo que tiene en la universidad, a ver, que le podríamos explicar, por favor, qué es una buena práctica en educación social. ¡Wow! Que es una buena práctica. Uf, fíjate, yo creo que esa es una pregunta del libro. O sea, yo esa pregunta se la pondría al título a un capítulo de un libro, que es una buena práctica. Mira, una buena práctica para mí tiene que recoger varias cosas. Experiencia bueno, del terapeuta o el psicoterapeuta o del guía o de educador social, educadora social. Mm, una buena formación también, que es importante, pero luego también una, una forma genuina de hacer las cosas. Yo creo que el poder del vínculo que uno puede tener, y yo estoy hablando en mi caso y en el caso de otras personas, es lo genuina o lo genuino que puede llegar a ser un educador con ese proceso, ¿no? de mejora, de acompañamiento. Y yo creo que esa es la parte más bonita, más vinculante. Eh, es lo que nosotros ya de por sí mismo, aparte de nuestra experiencia o de nuestra formación, seamos capaces de aportar a la Ujú. persona. ¿Eh? Así Una que buena para mí práctica. una buena práctica, eso es, recoge formación, recoge experiencia, lógicamente, recoge también un respaldo donde también podamos compartir, pero también es lo genuino que cada uno o una también puede ofrecer y dar. Yo creo que eso transmite mucha confianza y sobre todo también permite el vínculo humano, que en realidad es lo que más ayuda. Ujú. Totalmente de acuerdo. En alguna de las lecturas que he hecho del blog, porque tienes una página web, con Sí. algunas reflexiones, otras veces, como bien diría nuestro amigo Raúl Luceño, vomitonas, Sí. me llamó mucho la atención y me ha gustado el término magufo. ¿Qué es un magufo? Ay, madre mía, me estáis Y metiendo mucha caña hoy, ¿eh? eh, Fíjate que yo no estaba preparada para esto. Mira, vamos a ver. A mí me encanta mi trabajo y yo sé que ese trabajo que significa el trabajar bueno, a veces con la cabeza, pero también con el corazón de las personas, es muy atractivo, pero también hay que tener muchísimo cuidado. Porque está en mis manos, y además yo tengo ya esa responsabilidad con cada persona que trabajo, sea quien sea, de tener mucho cuidado y de tener mucho cariño con quien estoy trabajando. Y eso es responsabilidad también. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto también atrae mucho a muchas personas. Y lógicamente detrás de mí hay toda una formación, hay todo un cuidado, hay todo un respaldo también de colegiación, etcétera. Bueno, nosotros ya sabemos lo que hay y lo que no hay.
¿qué es lo que ocurre? Que de repente aparecen personas que por el atractivo que significa trabajar con otras personas y con su desarrollo personal, pues hacen una serie de formaciones o de lo que sea y de repente se ponen una etiqueta de terapeutas y trabajan con personas con todo lo que para mí significa ese cuidado y esa atención, para todo lo que significa para mí esa responsabilidad, y pueden hacer trastadas, y pueden llegar a hacer muchas trastadas. De hecho, yo tengo muchas personas que han pasado por procesos de coaching o que han pasado por procesos terapéuticos y he tenido que trabajar con ellas. He tenido otra vez que trabajar hacia atrás, un proceso largo, un proceso complicado, ¿no? Y yo creo Más que, lento de lo que ellas esperaban y mucho más a ver, porque muchas personas relacional. también queremos conseguir resultados rápidos, así, ya. Yo creo que también todo esto nos ha llevado bueno, pues el tiempo que tenemos es muy poco y a conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Y esto no funciona así. Hay un trabajo de profundidad, hay un trabajo... Yo cuando trabajo con chicos y chicas, no solamente trabajo con ellos, lógicamente, trabajo con la familia, trabajo con padre y madre por separados. Es decir, hay un trabajo profundo. Y muchas veces hay personas que, con la atracción que significa el hecho de trabajar en el desarrollo personal, pues pueden llegar a hacer, bueno, en psicología y en todo lo que es en lo sanitario se llama iatrogenia, que es lo que viene siendo una trastada a la persona. Y a mí, pues la verdad que todo esto pues me da bastante pena, la verdad, que ocurra. Claro. Y es lo que pasa. Entonces, Sí, sí. magufos, pues para mí son muchos gurús que hay, que tienen pues mucha verborrea, que saben hablar muy bien y que tienen pues muy buenos sitios por donde hablar, medios, ya sean televisión, ya sea lo que sea, y saben llegar muy bien a las personas, pero no te están diciendo nada, son palabras vacías. Son palabras, pero no hay mucho más. No profundiza mucho más ni hay mucho más trabajo. Pero bueno, a ver, quiero decirte, si funciona y si viene bien, el hecho de que venga alguien y me diga, oye, tú puedes con esto, tú puedes, y que me dé mensajes positivistas y a la persona le vale y le funciona. Oye, ¿quién soy yo para juzgar eso? ¿Y quién soy yo para decir que eso no está bien? Pues no soy nadie, la verdad, no soy nadie. Pero bueno, Habla- hay magufos y magufas, pues sí que hay, claro. Háblanos de tu experiencia en la comisión deontológica. Sabemos que te unes a ella, concretamente a la del Colegio Profesional de Educadoras Sociales del País Vasco. ¿Te unes por convicciones? ¿Te unes por amistad con algunos de sus miembros? ¿Cuáles son un poquito esas motivaciones que te llevan a llegar hasta ahí y a desarrollar un poquito un trabajo durante un tiempo? Pues mira, ahí sí que me unen las dos cosas. Yo tengo muy buenas amistades con Iñaki, con Roberto, son personas fantásticas que a mí me han ayudado muchísimo, porque yo, como os he contado, vine de Madrid y me empecé aquí a relacionar en el mundo de la educación social, pero sin conocer absolutamente a nadie. Y para mí, esas dos personas principalmente, tanto Roberto como Iñaki, para mí han sido fundamentales. Me han guiado, me han ayudado y lo siguen haciendo. Son personas con las que puedo acudir perfectamente. Así que está esa parte personal, la amistad, pero luego está la parte de valores. Como yo te he dicho, yo aplico la psicología, pero desde un aspecto muy social y muy desde los valores. Y a mí, como es un mundo que siempre me ha gustado, y el código deontológico, todo lo que significa los valores de las buenas prácticas y de la educación social, pues yo quería estar ahí, ¿no? Y yo, como esto a mí me llena, me encanta, yo quiero estar ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí te voy a comentar algo que es un conflicto que yo tengo y que he sabido también equilibrarlo y mantenerlo de tal manera que yo cada vez que me presento, yo siempre digo, soy psicóloga, a veces pongo psicóloga y educadora, pero social, pero a veces lo hago al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que soy las dos cosas, o me dedico a las dos cosas, a la educación social y a la psicología. Es un conflicto, porque claro, yo tuve que colegiarme también en el colegio de psicólogos. Por lo tanto, ahí tuve que decidirme qué hacer. Así que lo dejé
Y no quiere decir que dejando esto, pues pues me haya renegado de la educación social, sino todo lo contrario, que he tenido que aprender, eso es, a compaginar y a saber moverme con mis dos formaciones, que para mí eso es ya una formación única y una forma de hacer mi práctica profesional única, ¿no? Y es lo bonito. Claro que sí. Claro que Dos sí. herramientas, mejor que una, ¿verdad? Fantásticas. Sí, sí. Asiduamente también participas asiduamente en el programa de Objetivo Vizcaya en Tele7. Sí. ¿Cómo te resulta la experiencia? ¿Te ves cómoda en el formato, el medio? Bueno, mm, como todo, igual que esto también, al principio cuesta. Y más cuando, bueno, cuando son medios que uno no está habituada a experimentar. Y entonces, claro, pues da miedito, te pones muy nerviosa, hay mucha tensión. eh, claro, y encima es que también te voy a decir, tanto lo de Tele7 como esto, por ejemplo, o otras participaciones que he tenido en la radio han sido en directo. O sea, ahí no, es, venga, al Se agua, van a panicar todos. tírate y que sea lo que tenga que pasar y ya está. Si te equivocas, estás equivocado y punto. Da un poquito miedo esto. Entonces, como para empezar, yo me he lanzado a la piscina y me he tirado desde el trampolín desde bien alto. Pero la experiencia ha sido positiva, desde luego que sí. Así que incluimos parte de mieditos y de tensiones y de tal, pero una luego se siente súper satisfecha de lo que puede llegar a transmitir y si lo ha logrado de alguna manera. Así que Sí, muy bien. indudablemente. Eso es. Vale la pena, no quepa duda. Vale, te voy a decir Sí, te voy a estupendo. nombrar algunas personas, algunos referentes, algunos parajes incluso, y te pido que me los definas pues con uno o dos adjetivos o con alguna palabra que te llame, que te llegue de primera tal. Algunos de ellos han salido incluso en la conversación. El primero era Iñaki Rodríguez Cueto. Bueno, es mi padre. Iñaki Rodríguez, es No, verdad, es nunca que mejor. es mi padre, te lo digo en serio. A mí Iñaki me ha ayudado tanto que es una persona que sí que está ahí y que puedo acudir a ella cuando lo necesite para lo que haga. Es mi padre. Y sí, muy paternal. El mar. No sé si me has oído, María Jesús. No, ¿Qué no. significa para ti el mar? Ah, ¿qué significa para ti el mar? Bueno, libertad, libertad. El mar es absoluta libertad. Fuente el Fresno. ¿Cómo? Fuente el del Fresno. Ay, qué bueno. Oye, ¿cómo habéis llegado hasta ahí? Tenemos fuentes buenísimas. Aquí en Educablo llegamos hasta Finisterre. Bueno, Puente el Fresno es el pueblo de mis padres y diría mi pueblo, Manchego, de Ciudad Real, y es la gente más bonita, con el corazón más grande que pueda haber en la tierra. Y donde se come fenomenal. Pues se Es queda humildad. estupendo. Puente el Fresno para mí es humildad y amor absoluto. Alejandro García. Alex García, Sí. madre mía, qué fuerte. Pues es una persona que estoy descubriendo y que me está llenando el corazón muchísimo, sí. Una bicicleta. Bueno, una bicicleta, pues mira, si te diría que el mar es libertad, te diría que la bicicleta es libertad más riesgo. Buena combinación. Sí, muy buena. Sí, sí. Lo que pasa Roberto que, Vidal Fay. ¿sabes lo que ocurre? La diferencia que existe es que con la bicicleta yo controlo la bicicleta. Es decir, yo manejo la bicicleta y puedo manejar hasta el riesgo y la libertad que pueda llegar a tener con ella. Pero con el mar no, ¿eh? El mar no te permite eso. En el mar te puedes sentir libre si el mar te deja. No la había parado. Muy bonita reflexión. Roberto Vidal Faile. Bueno, Roberto, si te digo que Iñaki ha sido mi padre, Roberto ha sido mi hermano mayor. O sea, una persona encantadora, una persona muy leal,
Y, y- y- ¿qué te voy a decir de Roberto? Si es que yo por Roberto siento amor. Y para acabar, Iván. Iván es mi pareja. Iván es mi pareja y es la persona que me acompaña en toda esta libertad que siento, me acompaña él. Y en todo ese amor también con todas esas personas que hemos nombrado antes, ¿verdad? Pues sí, lo que pasa es que muchas de ellas, fíjate, no las conoce. Y sí que me gustaría que las conociera, pero no las Creo, conoce. creo que queda pendiente para cuando podamos seguir. Sí, no las conoce, no. Estamos haciendo algunas preguntas en un tono un poco más cómico, algo más entretenido, un poco al hilo del programa este de la Resistencia, de David Broncano en Movistar Televisión, y hemos cogido dos que se las repetimos a todos los invitados y invitadas que estamos teniendo. Entonces, la primera que te lanzo directamente, para los que no lo sepan, lo repetimos, pero los que te conocemos ya lo sabemos, trabajas habitualmente, ahora ya más desde el lado terapéutico, psicológico, también has trabajado anteriormente como educadora social, en una consulta personal tuya. Eh, ¿Se puede vivir de ello realmente? No. Es costoso, pero todo tuyo. Es que no te he escuchado muy bien. Si se puede vivir de ello, has dicho. Sí, correcto. Ostras, qué fuerte. La pregunta en realidad es ¿cuánto dinero bruto al año ganas como educadora social? Y te dejamos una horquilla de unos 3.000 euros arriba o abajo. ¿Pero al mes, dices? Al ¿O al año, al año? año, al año. Bruto al año, sí, sí, sí. Bueno, eh, pues mal, fatal, porque además es que yo soy autónoma, o sea, un horror. Pero bruto, bruto, vamos a ver, pues no llega a 25.000. Bueno, oye, no está mal, ha habido de todo. Aquí todavía tenemos solamente tres experiencias, una ha sido inferior y la otra ha sido un poco superior. Tampoco Ya, ya, se pero puede bueno. vivir, se puede Ya, vivir, ¿eh? Se puede pero vivir. se Con puede vivir, dificultad. lo que ocurre es que yo te he dado un dato importante que yo no sé si se ha tomado en cuenta. No es lo mismo ganar ese dinero Por al cuenta año ajena. siendo autónoma que no siéndolo. Por lo tanto, si uno es autónomo o autónoma, pues hay una serie de gastos que se lleva Hacienda que no se puede vivir. Respuesta, no, no. ¿Cuál ha sido el momento o situación socioeducativa más orgásmica y llena de adrenalina que recuerdas? Aquel momento que todavía te retrotrae, te redirigió y dijiste, jo, sí, o sea, cuadró todo, o sea, o acompañamiento en tu caso, terapéutico, psicoeducativo. Bueno, para mí, como mi acompañamiento ha sido más bien individual o familiar, más que otra cosa, ha sido el agradecimiento de que tenía bastante dificultades para gestionar la rabia e incluso también riesgos con tema de conductas muy latentes de violencia de género hacia su pareja. Eh, Todo un proceso con él, con su familia, y el chaval venir a consulta y darme un abrazo y decirme gracias, me has ayudado mucho. Para mí, el agradecimiento de las personas, sobre todo de un chaval o de una chavala, que pasas por un proceso terapéutico y que incluso, y esto es algo que lo suelen hacer, me hacen regalos cuando llegan a consulta y me dan ese agradecimiento y esas gracias. Para mí, yo ya no quiero más. O sea, yo ya ahí me puedo morir. O sea, yo llego a un punto que me pase cualquier cosa, me muero, que yo ya soy feliz en la vida y ya he hecho lo que tenía que hacer. Sí, sí, el agradecimiento. Recomiéndanos por un autor o una película de cabecera que proyecte lo que es la educación social para ti. Bueno, pues ahí fíjate, no sabría qué contestar, la verdad. Mira, si estamos hablando de adolescentes, y yo creo que ellos también siguen las series y bueno, yo también las veo porque a mí me encantan las series, pero también me encanta hablar de series con los chicos y con las chicas. Ese es Sex Education, yo creo que es una serie muy buena, donde se trabajan y donde pues todo lo que son los valores y las relaciones y donde se habla del sexo de una manera muy normalizada, muy cercana y dentro de una historia muy bonita. Así que esa serie, Sex Education, ahora mismo. Perfecto. Pues ¿Vale? la añadimos. ¿Un profesor significativo de la carrera que recuerdes?
¿Procesos significativos? Sí, uno. No, profesor, un Ah, profesor o profesora significativa que recuerdes de la carrera. pues he tenido muchos, porque muchos de los profesores que he tenido los he tenido en educación social y los he tenido en psicología también. Pues mira, para mí ha habido dos profesores. Iñaki es uno de ellos, Iñaki Rodríguez, que lo tuve y para mí fue magnífico tenerlo. Además lo tuve en dos asignaturas. Y luego también Pedro Larrinoa. No sé si... Pedro, mi Pedro, para mí es No, mi no le Pedro, conozco, pero muy bien. ¿no? Pues Pedro. Pedro yo lo tuve, además es que fue mi tutor en el trabajo de fin de grado y para mí es una persona excepcional, excepcional. Pedro, sí. Anotado queda. Intentaremos indagar mucho más allá todavía. Y Ah, ya para finalizar, si te parece, lo mismo que hacemos con los demás invitados e invitadas, una propuesta, o sea, una pregunta, perdón, para la próxima invitada, que en este caso será Begoña Escribano, educadora social de Barcelona, que nos hablará sobre la gamificación y la educación social. Una pregunta para nuestra próxima invitada. ¿Qué le preguntaríamos? vale. ¿A qué se dedicaba ella, me has dicho? ¿Qué es? ¿Qué hace? Trabaja en servicios sociales, es educadora social en servicios sociales de base, pero Ujú. ahora estaba centrándose un poquito más su desarrollo profesional hacia el tema de la gamificación, el tema de la influencia de los juegos y como herramienta socioeducativa. Mm, Pues mira, me parece muy, muy interesante, sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora, donde el tema juegos, los chavales están teniendo bastantes problemas para controlarse con ello, autocontrolarse con el tema de los juegos. Pues mira, le vamos a preguntar cómo podría ella trabajar con los padres para ayudar a los chavales, chicos y chicas, a gestionar los horarios de los juegos, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Sí, eso es una cuestión muy de actualidad en el ámbito familiar, ¿eh? Bueno, vamos a ir a la parte más práctica, ¿no? Porque yo creo que esa es una dificultad con la que yo me encuentro también en terapia. Se acuesta a las 6 de la mañana, se acuesta a Mm, las 4, luego por la mañana se levanta a las 2 de la tarde, no sé qué hacer con él. claro, Eh, bueno, pautas, ¿cómo hacer? efectivamente. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Perfecto. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Ha sido un placer, como siempre. Nosotros. Bueno, Estaremos pronto, esperemos que nos podamos ver, charlar, tomar algo, si no es celebrando algún aniversario de Educablo, que sea en algún congreso, que también es un buen momento para intercambiar reflexiones, y para hablar como decía el maestro Enrique Benavent, en torno a un café o a un buen vino. muy bien. Pues esperemos que esto llegue pronto, exactamente. Perfecto, muchas gracias a María Jesús y también muchas gracias a los demás por haber estado aquí. Próximo martes, Bego Escribano con gamificación y educación social. Espero que os haya gustado. La pregunta del anterior invitado, señor Eduso Memes, ya la hemos formulado y bailada con la otra, del de la Íñigo Martínez Mandojana. Un chao, un Muy bien. saludito. Saludo. Agur. Ahora.